¿Eres de los que siempre dicen sí, aunque por dentro estén agotados? Claudia aprendió a ser respuesta. Antes del amanecer ya estaba despierta. El sonido de la tetera marcaba el primer acto de su día, un silbido suave que ella había convertido en promesa. Preparaba el café, llenaba los tuppers con ensaladas, comprobaba mochilas, doblaba pijamas. Un pequeño ejército de rutinas que nadie veía porque el resultado siempre llegaba puntual. La lonchera perfecta, la ropa sin arrugas, la casa que olía a pan recién hecho a la hora justa. Todo en silencio, como una ofrenda que nadie pedía y todos aceptaban. La casa de Claudia era un mapa de su generosidad. En la mesa de madera vivían tazas con huellas de dedos y un pequeño cuenco con llaves. En el fregadero, un ejército de platos que se acumulaban con la misma paciencia con la que ella los lavaba. En la nevera, cajas rotuladas con nombres. En su bolso, siempre, un juego de cubiertos y una cucharita por si alguien necesitaba. La casa funcionaba como un reloj porque alguien, siempre ella, daba cuerda. No era que los demás fueran ingratos. Su marido, Manuel, la miraba con cariño cuando se le ocurría agradecerla con un beso en la frente antes de salir al trabajo. Sus hijos creían que todo aparecía por arte de magia. La merienda, las notas firmadas, las mochilas reparadas. Marcela, su hermana, tenía sus llamadas en horario de urgencia. ¿Puedes recoger a los niños hoy? ¿Se me ha estropeado el coche? ¿O puedes guardarme esto una semana más? Me harías un favor enorme. Nadie pronunciaba la palabra debes, porque no hacía falta. Claudia ya sabía lo que cada uno esperaba de ella sin que lo dijeran. Al principio, Claudia lo hacía con gusto. Había algo de gozo en resolver, en embellecer el día ajeno. Ver la sonrisa de su madre cuando le llevaba el tupper a la comida de vecinos. Escuchar a la profesora del colegio decir, Claudia, gracias por organizar la merienda del festival, y sentir cómo aquellas palabras la llenaban por dentro. Ser la persona que sostiene el tejido de los demás la hacía sentirse útil, necesaria, querida. Era una identidad tan familiar como su propio nombre. Pero lo de dar se fue convirtiendo en costumbre primero, en obligación después. Los favores se multiplicaron como semillas en primavera. Un favor llevó a otro, una mano tendida a otra mano, hasta que las manos de Claudia eran un mapa de huellas que la vida le marcaba sin pedir permiso. Lo que para muchos era un alivio, para ella fue un desgaste invisible. Días en los que posponía una cita con el dentista para no fallar a la madre, noches en las que terminaba de preparar proyectos del trabajo mientras dobla pijamas a las 11. Empezó a perder piezas de su propio calendario, clases de pintura aplazadas, la guitarra guardada en una funda, la sonrisa que se le quedaba a medias en las fotos. A veces se repetía a sí misma, luego lo hago, ahora no puedo. Y el luego acumuló polvo. Una mañana, mientras ponía la mesa, una vecina, Ana, se detuvo a mirar la puerta abierta y comentó, con admiración y cierto cansancio ajeno, «Eres una maravilla, Claudia. No sé cómo lo haces». Claudia sonrió, ajustó un mantel, sintió ese calor fugaz que da el reconocimiento, y siguió. Adentro, en la cocina, dejó sobre la encimera una lista con recados. Llevar las fotocopias para el colegio, comprar compresas para la hermana, pasar por la farmacia. 3 líneas que eran 3 demandas que le recordaban su papel, el de quien arregla el quehacer humano de la gente cercana. La primera grieta no fue ruido, fue un olvido. Olvidó una cita que había apuntado en la nevera. No era grave. La dentista la llamó y a Claudia se le encogió el estómago. Sintió un calor molesto en la nuca y una disculpa que ya conocía de memoria.
Lo siento, se me ha ido. Más tarde, en su puesto de trabajo, la cabeza se le llenó de niebla. Llegó tarde a una reunión y su jefe frunció las cejas, no por enojo, sino por sorpresa. Claudia trató de sonreír. Al salir, encontró un mensaje de Marcela. ¿Puedes venir esta tarde a recoger los cuadros del taller? Es urgente. Claudia contestó que sí, aunque su cuerpo le pedía otra cosa. Los signos físicos fueron sutiles al principio. Una noche notó que las manos le temblaban cuando sostenía la taza de té. Hubo momentos de palpitaciones que ella leyó como nervios, como si hubiera tomado un café de más. Empezó a sentir una irritabilidad que la sorprendía. Contestó de mala manera a un niño que dejó un vaso en la mesa, y al verlo con ojos tristes, sintió una punzada de culpa. El placer de resolver se mezclaba con un cansancio que no se iba con horas de sueño. Era como si su batería descargara eléctricamente y no encontrara el enchufe. En la escuela, la madre de un compañero comentó en voz alta durante una reunión: «Claudia organiza todo. Si no fuera por ella, no sé qué haríamos». Al escuchar eso, la cara de Claudia se animó y a la vez algo dentro de ella cayó. No era solo que la apreciaran. Parecía que su contribución se había convertido en la forma natural de la comunidad. Su generosidad había creado una expectativa, y las expectativas no descansan, se alimentan. Había noches en las que, ya en la cama, Claudia contaba por quinta vez la lista sobre la mesita. Pagos pendientes, tareas escolares por controlar, cenas planeadas. Intentaba apretar los párpados y dormir, pero pensamientos inquietos se colaban como moscas. ¿Y si me olvido de la tarta para la reunión? ¿Y si Marcela me llama a última hora? ¿Y si los niños necesitan algo a las 3 de la tarde? Un zumbido automático que la mantenía alerta. Dormía, pero no descansaba. Sus aficiones fueron desapareciendo a golpes pequeños. La pintura quedó relegada a un rinconcito donde los pinceles acumulaban polvo. La guitarra fue desplazada por una caja con ropa por planchar. Tiempo para mí era una expresión que sonaba ajena, algo que se decía en documentales y postales, no en un hogar donde las demandas llamaban a la puerta de forma incesante. Cuando al fin se proponía una tarde para sí, surgía un apretón de remordimiento en el pecho, una culpa que la hacía levantarse antes de tiempo y atender a una nueva petición. Los diálogos cotidianos, sin intención de herir, la empujaban más adentro del laberinto. Una tarde, Marcela llamó desde el trabajo con la voz en vilo. «¿Clau? ¿Puedes llevar a los niños al médico? Tengo una reunión». Claudia exhaló una respuesta automática. «Sí, no hay problema». Cerró el teléfono, miró el calendario y sintió una fisura. Era sábado. Tenía planeada una clase de acuarela a la que había renunciado en silencio hace semanas. Se frotó las manos y dijo en voz baja: «Otra vez será». Antes de coger las llaves, miró la guitarra apoyada contra la pared y la acarició con la yema de los dedos. La despedida fue sorda. Manuel la veía. A veces intentaba ayudar sin demasiado acierto. Le pagaba un masaje en una tarjeta regalo o le dejaba una nota en la almohada que decía «Descansa hoy». Había buenas intenciones. El problema no era la intención, sino la costumbre. Manuel pensaba que, con un gesto, la carga se aligeraba. No reparaba en la acumulación de horas sin descanso, en las renuncias que ella hacía en silencio. Ninguno de los gestos cambiaba la estructura profunda. Claudia seguía sosteniendo, y el resto seguía apoyándose. En cierta ocasión, después de un día cuesta arriba, Claudia tuvo una discusión consigo misma frente al espejo del baño. Se miró. El rostro que devolvía el espejo no era el que se veía en las fotos familiares. Los ojos tenían una sombra diferente.
como si el brillo habitual se hubiera afinado. «¿Qué te pasa?», se preguntó en voz baja. No encontró una respuesta que no fuera una larga lista de sí. Sí a la profesora del colegio, sí a la vecina, sí a la hermana, sí al cumpleaños del vecino, sí a la reunión de la parroquia que ella, por generosidad, coordinaba. Ese hilo de sí la había tejido hasta otra persona. Quiso negar la idea para no asustarse. «Siempre he podido para todos», pensó, y la frase le cayó como una pieza que no encajaba bien por última vez. «Siempre he podido para todos, menos para mí». Hubo ocasiones en las que sus amigos notaron el cambio y trataron de advertirle con cuidado. Una tarde, Laura, una amiga de la infancia, la invitó a un café y no habló del tiempo, sino de ojos. «Te veo cansada», dijo Laura. Claudia intentó cambiar de tema, reírse, decir que estaba bien. Pero la amistad no admite mucho disfraz, y Laura insistió con dulzura. «Clau, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti?». La pregunta quedó como una semilla en el suelo. Claudia no supo responder sin citar una lista de actividades postergadas. El trabajo se volvió otro espacio donde el desgaste se notaba en pequeñas fallas. Un correo que olvidó, un informe que llegó tarde, una presentación en la que su voz vaciló. Sus compañeros comentaban entre sí: «Claudia está un poco dispersa, ¿no?». Ella escuchó desde la mesa de la cocina, con el móvil en la mano, y sintió una vergüenza antigua mezclada con rabia suave. Después de todo lo que hacía, esa era la mirada. En ese mismo instante, su móvil vibró con otro mensaje de Marcela pidiendo un favor. Claudia suspiró. «Claudia». Los conflictos no llegaron al grito, llegaron en susurros y gestos pequeños. Una tarde, al recoger la mesa, Claudia dejó un plato con restos esperando al marido, y él ni siquiera lo apartó. «Lo dejo para ti», dijo en una frase neutra. No fue una mala intención, fue una economía de gestos. Dar por hecho que ella lo iba a hacer. Eso era lo que más dolía, la naturalidad con la que se le atribuían tareas invisibles. No era que la despreciasen, era que su entrega había creado una plataforma de expectativas. La acumulación de sí tenía su precio, y siempre que ella intentaba decir no, aparecía la culpa. Una sensación que empezaba en la boca del estómago y subía a la garganta. La culpa le susurraba que al negarse fallaba a alguien, que su identidad como la que ayuda se iba a deshacer. Más de una vez había probado con pequeñas resistencias decir «no hoy» o «lo siento, no puedo». Pero la respuesta interna no fue calma, fue inquietud. Después de cada negativa, venía una ronda de justificaciones que la dejaban doblegada. No era algo que los demás generaran intencionadamente. Era el resultado de años de costumbre, de una estructura relacional que se había asentado y que ahora reclamaba mantenimiento. En los días malos, Claudia empezó a notar una frase que se repetía en su cabeza cada vez que alguien le pedía algo: «Haré esto y la vida seguirá». Era una expectación mansa, pero la vida no seguía igual. Ella sentía que perdía piezas de sí en cada gesto de ayuda. Aquello no era un sacrificio épico, era erosión diaria. Una mañana de otoño, al comprobar por enésima vez la lista en la nevera, Claudia sintió un suave mareo. Se apoyó en el marco de la puerta y pensó que quizá había bebido poco agua. Se sirvió un vaso y lo tomó despacio. A media tarde, en la oficina, se echó un breve descanso para tomar aire. Su corazón parecía latir con un ritmo más alto del habitual. Temerosa, llamó a Manuel y le dijo que iba a llegar un poco antes a casa. Al colgar, notó que su mano sudaba. No era algo dramático, pero sí fue un aviso. El cuerpo empezaba a hablarle con sutileza. Había un día marcado en el calendario,
el Festival del Colegio. Claudia, como cada año, coordinaba la organización de las mesas, la merienda y la logística. Había semanas de mensajes cruzados, compras, llamadas a proveedores y la sensación de tener todo bajo control. Pero ese lunes por la mañana, la realidad se agolpó. Una nota de la profesora pidiendo cambios de última hora, una llamada de Marcela sobre un coche averiado y la maestra que solicitaba más voluntarios. Claudia contestó a todo con su voz habitual. Por fuera, todo parecía fluir. Por dentro, la cuerda se tensaba. Esa semana hubo pequeñas escenas que ilustraban la normalidad con su doble filo. En una, Marcela apareció en la puerta con lágrimas en los ojos. «Hoy no puedo con todo, Clo. ¿Puedes encargarte de los niños esta tarde? Te lo agradecería tanto». Claudia vio las ojeras de su hermana, la intensidad de su mes, la tremenda necesidad en su voz, y no pudo negarse. «Vale», dijo. Marcela la abrazó y le dio un beso en la mejilla, un gesto cálido que llevaba un hambre implícito. Depender de alguien que siempre aparece. En otra escena, Manuel sugirió, sin mala intención, que quizás sería buena idea que Claudia aceptara una oferta de horas extra en el trabajo para conseguir una pequeña suma extra para las vacaciones. «Podríamos ahorrar para aquel viaje», dijo. Claudia sonrió, pero sintió una punzada. Trabajar más horas era una propuesta razonable para la economía familiar, pero suponía restar tiempo al resto de sus cosas mínimas que le daban vida, como caminar sola por el parque o leer sin interrupciones. «Haremos cuentas», respondió. No dijo que eso implicaría renunciar a otro trozo de su tiempo. Las peticiones se encadenaban. Un mensaje. «¿Puedes preparar la merienda de la reunión del domingo?» Otro. «¿Te importa recoger un paquete de la oficina de correos?» A cada mensaje, a cada llamada, Claudia desplazaba una parte de sí para responder. Su cuerpo empezó a emitir más señales. Dolor de cabeza persistente, mayor sensibilidad al ruido, olvidos ocasionales. Uno de esos olvidos casi le cuesta un olvido mayor. Un día cerró la puerta sin las llaves dentro. Tuvo que llamar a Manuel para que viniera a abrir. El gesto le dio vergüenza. Él llegó, abrió con la delicadeza de quien ama, y ella le dio un abrazo que fue mezcla de gratitud y culpa. En casa, la rutina de la noche era un ritual silencioso. Claudia recogía, organizaba, dejaba todo dispuesto para la mañana. Sus manos conocían el movimiento de doblar camisetas, alinear vajilla, guardar tuppers, pero había algo que empezó a fallar en esos gestos: la memoria. Una tarde dejó la leche fuera de la nevera y se dio cuenta cuando ya no servía. En otras, se le olvidaban citas. Esos lapsos eran pequeños agujeros en una red que antes había sido firme. La irritabilidad crecía con los días, y con ella, frases que antes no hubiera pronunciado. «¿Podrías encargarte tú de esto hoy?», que se transformaban en reproches suaves en su boca. Un domingo, en la comida familiar, Claudia se sentó en la cabecera y preparó la lista mental de tareas para el resto de la semana. Mientras cortaba la carne, su hermana Marcela le dijo: «Clau, si puedes, pásate por mi casa mañana y recoge algunas cosas». Su voz no tenía exigencia, era práctica. Su marido, entre cucharadas, levantó la vista y dijo: «Si necesitas algo, avísame». No hubo pausa dramática ni gesto severo. Simplemente el mundo continuó. Claudia sonrió y bajó la mirada. Sujetó la cuchara con las manos un poco rígidas. Aquella noche, al quitarse el abrigo, notó un zumbido distinto. No era solamente cansancio. Era como si una alerta interna le dijera que algo estaba demasiado lleno. Intentó no pensar en ello, pero el pensamiento volvió a la frase: «Siempre he podido para todos, menos para mí». La repitió en silencio,
y por primera vez no fue un mantra confortante, sino una observación fría. Una pequeña voz en su interior le susurró que quizá las cosas no podían seguir así indefinidamente. Los días siguientes se volvieron una sucesión de demandas. Un martes, cuando la fiebre apareció como un invitado inesperado, Claudia no le dio importancia al principio. Se despertó con dolor de cabeza y una temperatura algo elevada. Tomó un paracetamol, se preparó un té y salió a vivir el día como un automático. A media mañana, mientras estaba en la cocina calentando los tuppers, el teléfono vibró. Marcela necesitaba que alguien fuera a su casa, porque había un plomero y los niños estaban solos. Claudia miró el termómetro que había dejado en la mesa. Marcaba 38.2. Aún así, respondió: «Voy». Su voz fue un hilo. El escenario se pintó con detalles pequeños. La tetera silbando, las cucharillas tintineando en el bol, la sensación de calor que no cedía. Claudia se sentó en el borde de la mesa de la cocina un minuto para recomponerse. El mundo siguió pidiendo. Una madre de la asociación escolar escribió en el grupo: ¿alguien puede ocuparse de la logística esta tarde? Hay que montar las mesas. Otro mensaje: se buscan voluntarios para vigilar la salida del cole. Claudia sintió una opresión en el pecho. Pensó en llamar a alguien más, pero la voz en su interior trabajó de nuevo. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Era la trampa antigua. Asumir responsabilidad porque nadie más parecía dispuesto. Esa misma tarde, con fiebre en ascenso, atendió al teléfono de Marcela, que sonaba agitada. «Tengo una espalda que no puedo mover, Clo. ¿Puedes traerme los cuadros? Por favor». Había cansancio en la voz de Marcela, no manipulación. Claudia sintió empatía y, sin calcular, dijo: «Voy en un rato». Mientras colgaba, notó que su vista se nublaba por unos segundos. Se apoyó en el fregadero, tomó un vaso de agua y respiró. En el fondo, una pregunta ligera. ¿Qué pasaría si dijera que no? No obtuvo respuesta. En ese punto, la casa se llenó de sonidos cotidianos que, combinados, produjeron una sensación de asfixia. El timbre del móvil, la música de la tele encendida, el ruido de los niños jugando, la olla de la sopa silbando. Claudia se sentó en la cocina con el termómetro en la mano y observó la pantalla. 38,5. La cifra no le era ajena, pero la manera de alcanzarla, sí. La fiebre no había caído con reposo, porque el reposo no existía. Su cuerpo había estado cediendo lentamente y ahora alzaba su bandera roja. En la habitación de los niños, la puerta medio cerrada dejaba pasar risas. En el salón, Manuel llegó, abrió la nevera y sacó una lata de cerveza. «¿Quieres algo, amor?», preguntó con una voz afectuosa y algo distraída. Claudia tragó y sintió la pregunta del marido como un cosquilleo que no llegaba a tocar la herida. «No, estoy bien», dijo. No agregó la tabla larga de cansancio que la sostenía por dentro. Mientras tanto, el móvil no dejaba de vibrar. Un mensaje de la maestra. «Necesitamos a alguien en la salida del cole». Otro. Marcela pidiéndole que fuera a su casa porque la gata se ha escapado y el plomero no ha acabado. Otro. La vecina pidiendo si podría recoger un paquete. Cada notificación era un pequeño tirón. Las manos de Claudia empezaron a temblar otra vez. Se puso de pie con esfuerzo y caminó hacia la mesa, recogió las llaves y salió hacia el coche. Antes de subir, exhaló y se miró en el espejo retrovisor. Su cara tenía una palidez que no había visto antes. Se repitió mentalmente: «Solo voy y vuelvo». La calle estaba húmeda de lluvia reciente. Claudia condujo con la respiración contenida.
El coche de Marcela estaba aparcado en doble fila. Marcela vino corriendo con lágrimas en los ojos y la claridad de la urgencia. «Gracias, Clo», dijo apretando su mano. Claudia la miró y en la mirada buscó una razón para arrepentirse. No la encontró. Entregó los cuadros, regresó a su coche y antes de encender el motor, su cuerpo la traicionó. Un mareo intenso la dejó agarrada al volante. Cerró los ojos un segundo, respiró y el mundo giró como si la ciudad fuera una maqueta que se desplazaba con indiferencia. Volvió a casa, tambaleándose. En el pasillo dejó caer las llaves sobre la mesa. En la cocina, el termómetro aún marcaba 38.5. Sonó el teléfono otra vez. Esta vez era el colegio. Una llamada diciendo que tenían que coger a su hijo mediano porque había fiebre. La coordinación se rompía en cascada. Claudia se sintió como una torre con grietas que se multiplicaban. Un pequeño empujón haría que todo cediera. Pensó en llamar a Manuel para que cuidara de los niños, pero sabía que él tenía una reunión ineludible. Entró en el baño, se miró en el espejo y por primera vez dejó que la palabra saliera sin edulcorantes. Siempre he podido para todos, menos para mí. La frase se deslizó como un cuchillo tibio. Clara, nítida. La escuchó y la sintió. Notó que le dolía el cuerpo más de lo que había dejado notar. Se apoyó en la encimera y dejó que la respiración viniera y se fuera, sin prisa. El reloj le recordó que la vida seguía, ajena a su estado. Oía los pasos de los niños y el murmullo del televisor. Todo siguió como siempre, la maquinaria humana funcionó y ella se encontró al borde. Entonces el timbre sonó con insistencia. Al abrir encontró a la vecina con un paquete en la mano que le sonrió con gratitud. «Claudia, pensé que quizás podrías guardarme esto hasta mañana». Al escuchar la petición, una parte de ella contestó automáticamente. «Claro, por supuesto». Otra parte, la más pequeña, quería cerrar la puerta y tumbarse. La puerta quedó entreabierta y el ruido del pasillo entró como agua fría. Su cuerpo tembló con un sobresalto. Se dirigió a la habitación para buscar mantas, pero caminó despacio, sintiendo que el suelo se movía. Una sensación caliente se subía por la cabeza y le nublaba la visión. Pensó con claridad que quizá debía llamar a alguien, quizá a su madre. En la cocina, el teléfono seguía sonando y llegó un nuevo mensaje. ¿Puedes llevar a Lucía a su ensayo? Es a las 5. Su pulso se aceleró. Claudia apoyó la frente en la mesa de madera. La textura áspera le recordaba las mañanas en las que ella misma, de niña, jugaba a esconderse debajo de la mesa. Buscó en su bolso las gafas y el termómetro, pero sus manos se movían con una lentitud que la asustó. La fiebre la empujaba hacia una especie de modorra. A su lado, sobre la mesa, la lista con recados parecía una obra de teatro inacabada. Nombres, tareas, horas. Un teléfono mostraba notificaciones que ya no sabían si eran urgentes o costumbres. Su respiración se volvió superficial, como si cada inhalación fuese un acto de voluntad. En un gesto que aún no terminaba de entender, marcó el número de su madre con el pulgar tembloroso. La voz de su madre, cuando respondió, era una red de seguridad. ¿Estás bien, hija? Claudia intentó explicar con frases cortas que tenía fiebre, que la garganta le ardía, que había tenido que ir a por los cuadros de Marcela y que la escuela la llamaba. Su madre la escuchó y con la suavidad de siempre le dijo: «Ven a casa mañana, descansaremos juntas». Claudia quiso aceptar. Sintió el alivio inmediato de la propuesta, pero la mente volvió a los mensajes en la pantalla del teléfono. ¿Quién cuidaría de la logística, del festival, de las meriendas, de la gata?
La presión de esas pequeñas demandas volvió a comprimirse en su pecho. En un momento, mientras hablaba con su madre, la visión se volvió un poco borrosa y oyó un sonido lejano, como si alguien hablara desde el fondo de una cueva. Sus piernas flaquearon. Apoyó las manos en el borde de la mesa y pronunció una frase que tenía un sabor a despedida. No puedo más. No fue un drama, fue una constatación tranquila. La palabra flotó unos segundos y el mundo a su alrededor pareció contener la respiración. Sus ojos se cerraron por un instante y al abrirlos, la luz le pareció demasiado intensa. Toda la casa, por un momento, se volvió una maqueta. Los platos, las tazas, los dibujos pegados con imanes. El teléfono vibró con un mensaje de Marcela que decía: «Por favor, es urgente». Claudia sostuvo el teléfono en la mano, notando cómo la pantalla caliente le quemaba la yema de los dedos. Levantó la vista, buscó a alguien, buscó apoyo, pero lo que encontró fue la mesa vacía y su propia sombra alargada por la ventana. En ese instante, la sensación física la sobrepasó. Su visión se cerró como una cortina que cae. Sintió una debilidad inmensa, y sin dramatismo, su cuerpo cedió. No hubo gritos ni escenas grandilocuentes. Solo un sonido amortiguado al caer sobre el suelo de la cocina y, arriba, el televisor con un anuncio que seguía su marcha indiferente. El teléfono siguió vibrando en la mesa, inmutable, como un medidor de la vida ajena que no se detenía por nadie. Mientras su cuerpo descansaba sobre el frío del suelo, una última idea nítida cruzó su mente, como una frase que aún no quería abandonar. Siempre he podido para todos, menos para mí. La frase resonó, y por primera vez sonó a aviso y no a elogio. El timbre no paró, los mensajes no cesaron, y la casa, que siempre había funcionado gracias a su generosidad silenciosa, quedó, en un segundo, con una fisura evidente. La continuidad del día se abrió como una grieta. La historia, que hasta entonces había sido una sucesión de sí, empezaba a mostrar sus posibles consecuencias. Alguien en la calle arrastró una bolsa, una bicicleta sonó, y en el interior de la casa, sobre la mesa, las tazas seguían emitiendo vapor casi imperceptible. Unas llaves cayeron al suelo con un tintineo lejano. Y en medio de ese panorama cotidiano, el teléfono dejó de vibrar por un instante, como si el mundo hubiera tomado aire antes de ver qué haría a continuación. El ruido del despertador del vecino, la bicicleta de un niño que pasaba, el timbre insistente, sonidos que antes habrían sido apenas un fondo y que ahora parecían una orquesta demasiado alta. Manuel llegó justo cuando Claudia empezaba a recuperar la conciencia. La vio en el suelo de la cocina, pálida, con la cabeza apoyada en la madera, el termómetro a un lado y el móvil aún cálido en la mesa. Su cara cambió de sorpresa a algo que no era solo temor. Había una culpa contenida, de no haber visto antes las grietas. Llamó a una ambulancia. La vecina Ana, al oír el portazo y el murmullo de voces, asomó y ofreció una manta. Los niños, confusos, permanecían en el salón con Manuel que, a la vez que trataba de calmarles, preguntaba a voces qué había pasado. En el hospital, entre pasillos blancos y la calma deliberada de las enfermeras, un médico habló con lenguaje claro, sin solemnidades. Ha llegado al límite. No es una gripe cualquiera, es estrés acumulado. Su cuerpo ha dicho basta. No pronunció grandes diagnósticos ni recetas milagrosas. Dejó una frase que resonó. Usted necesita descanso y límites, y no es opcional. Esas palabras, simples, se convirtieron en un mapa. Claudia las escuchó con el cuerpo todavía tenso por la caída, y por primera vez
Sintió que alguien ponía nombre a lo que había estado viviendo, desgaste que no se veía hasta que dejó de sostenerse. Manuel se sentó a su lado con las manos vacías. En el coche camino a casa, él la miraba como quien contempla algo frágil que no había sabido proteger. «Debimos haberte pedido ayuda antes», dijo sin reproche. Claudia pensó en todas las veces que había decidido no pedirla. Al volver, la casa le pareció distinta, como si hubiera perdido su barniz. Las tazas con huellas, los dibujos pegados con magnetos, la mesa de madera con la marca de su vida cotidiana. Nadie señaló culpables. Lo que reinaba era una quietud que pedía reconstrucción. Esa misma noche, entre susurros y movimientos cuidadosos, Claudia propuso algo que no había formulado en voz alta hasta entonces. «Tenemos que hablar. Mañana, en la mesa, hablamos todos». No fue una exigencia teatral, fue una convocatoria a un cambio necesario. La noche anterior la gente se preguntará si era posible mantener el pulso de siempre, pero la conversación en la mesa no sería una reprimenda, sería un ajuste de reglas para que la casa y la vida no dependieran de una sola persona. Antes de seguir, una pausa para ti. ¿Te cuesta decir no? Cuéntamelo en los comentarios. Dime si alguna vez has sentido que tu generosidad se volvió tu carga. CTA. Cuéntamelo abajo. La mañana de la mesa familiar tuvo la calma tensa de un escenario en el que se va a ensayar un rol nuevo. Claudia se sentó y miró a Manuel, a los niños y en el extremo de la mesa, al plato que siempre le quedaba por recoger. Respiró y dijo, sin dramatismo, «Siempre he podido para todos menos para mí». La frase, clara, dejó una línea en el aire. Los niños, que conocen más gestos que palabras, miraron con curiosidad. Manuel la observó como quien recibe una noticia que viene a cambiar la pauta habitual. Claudia habló de lo básico, de la caída, de las citas olvidadas, de la fiebre que no cedía, de los temblores y de la sensación permanente de vigilancia. No acusó. Describió hechos. Explicó que decir sí había sido siempre su manera de mantener la armonía, pero que ahora la armonía costaba demasiado. Sugirió reglas prácticas, listas cortas que no dieran lugar a interpretaciones. Cada uno recoge su plato. Las meriendas del colegio se organizan por turnos. Los tuppers para llevar a la abuela se alternan cada semana. Después de las 21:00 no respondería mensajes de la asociación escolar, salvo emergencias, y los favores urgentes que no impliquen riesgo deberán buscarse entre adultos disponibles. Añadió lo que sería quizá la petición más sencilla y difícil, 1 hora al día para ella, sin interrupciones. Hubo silencio. No fue un silencio hostil, sino el tipo de silencio que piensa. Manuel, con voz queda, preguntó, «¿Qué quieres que haga yo diferente?». La pregunta abrió la puerta a un pacto práctico. Claudia no buscaba que él resolviera todo. Pedía que las intenciones se convirtieran en acciones concretas. Juntos hicieron una lista en una hoja, horarios, tareas, números de quien podría suplir emergencias, nombres para ofrecer ayuda cuando alguno no pudiera. En esa lista se incluyó también algo que parecía casi un lujo: ir a ver al médico juntos para entender mejor las indicaciones de descanso. Apenas salió la idea de las reglas, aparecieron las viejas tensiones. Marcela, a quien Claudia llamó para contarle lo que había pasado, reaccionó con mezcla de sorpresa y culpa. «No sabía que estabas tan mal. Pensé que tú, que siempre le haces frente a todo». Su voz transmitía el conflicto de quien ha dependido mucho y no había considerado nunca cuánto había sido esa dependencia para la otra. Cuando Claudia, en una llamada posterior, le pidió que buscara una solución para no dejar a sus niños a última hora,
La hermana soltó una respiración larga y murmuró: «Clau, ¿pero no vas a venir si te lo pido?». Claudia respondió con suavidad y firmeza: «Te quiero. No voy a ser tu plan B siempre. Te ayudaré a buscar a alguien más y te cubriré esta vez, pero no puedes ser la norma». Hubo dolor ese día en la voz de Marcela. No fue manipulación, sino una versión de la misma vulnerabilidad. Su hermana necesitaba apoyo y había aprendido a pedirlo siempre a la misma persona. La conversación no cerró de inmediato. Dejó una herida que tardaría en cicatrizar. En los días siguientes, algunas reacciones fueron de alivio, otras de desconcierto. La maestra del colegio llamó para comentar el cambio de organización y con cierta gratitud dijo que era una idea necesaria. La vecina Ana, que había visto a Claudia caer en el suelo, la visitó con una tarta ya preparada y ofreció su teléfono para turnos de recogida de niños. Manuel asumió tareas que antes consideraba delicadas, como coordinar la compra semanal y firmar notas del colegio. No todo fue suave. Alguna amiga, al principio, entendió la decisión como una lejanía. «Antes podías con todo», comentó en una conversación palpable de nostalgia. Otros, en cambio, empezaron a ver la diferencia en la energía de Claudia. Menos sobresaltos, menos olvidos, una risa que volvía tímida, pero presente. Las primeras noches de descanso no fueron perfectas. Claudia volvió a experimentar la culpa. Al acostarse a leer, oía el teléfono. Al salir a caminar, sentía que faltaba algo por hacer. Pero al mismo tiempo, notó una diferencia en su cuerpo. Las manos dejaron de temblar con tanta frecuencia. El sueño recuperó fragmentos más largos. Fueron avances pequeños, casi imperceptibles, pero acumulativos. Tomó la guitarra del respaldo del sofá y la acarició con timidez. La funda todavía la protegía, pero ahora los acordes salieron vacilantes y honestos, sin la presión por reinventar una gran afición, solo por disfrutar un rato. En el trabajo, el cambio hizo ruido. Al principio sus compañeros comentaron que parecía distante y algunos se preguntaron si se trataba de una estrategia para cuidarse demasiado. Claudia se mantuvo firme. Había priorizado su salud para poder seguir siendo parte de aquello que le importaba. Con honestidad, explicó que parte del proceso era dejar de responder a correos fuera de horario y priorizar reuniones clave. No fue un acto de egoísmo, fue un ajuste para mantener su productividad sin autoagredirse. La decisión de limitar no estuvo exenta de pérdidas. Hubo personas que reaccionaron con rechazo. Un par de voluntarios de la asociación escolar se incomodaron cuando ya no pudo hacerse cargo de la logística de última hora. Una amiga dejó de llamarla con frecuencia, molesta por la nueva disponibilidad. Marcela tardó en aceptar el cambio y hubo días en los que evitó pedir ayuda por orgullo o por descubrir que, de hecho, podía encontrar soluciones por sí misma. Lo que perdieron no siempre fue relación. A veces fue la comodidad de depender de una red que no exigía reciprocidad. Las pérdidas trajeron dolor, pero también una enseñanza clara. No toda relación se sostiene sobre la sobrecarga de una sola persona, sin revelar su verdadero soporte. Hubo un momento particularmente tenso, una reunión con Marcela en la que se discutieron los límites. Se encontraron en un bar del barrio, con la tetera de agua caliente en la mesa y 2 tazas humeantes. Marcela, con los dedos enredados en una servilleta, empezó defendiendo su derecho a pedir ayuda en emergencia. «No pedía todo el tiempo», dijo, con voz aferrada a su versión. Claudia la miró y recordó las veces que había acudido sin cálculos. «No te culpo», dijo con calma. «Sé que no todo era malicia».
Pero necesito que entiendas que cada vez que te conviertes en mi emergencia, yo pierdo algo de mí. No puedo correr siempre. Las lágrimas de Marcela no fueron performativas. Eran la expresión de un duelo. Perder un comodín que le facilitaba la vida. La conversación fue larga, a ratos difícil, pero no cerró con recriminaciones. Marcela pidió tiempo y Claudia le ofreció una alternativa concreta, una lista de servicios y contactos, un calendario donde poder reservar turnos y un compromiso de pagar a alguien cuando no se pueda organizar. No fue una solución romántica, pero sí práctica. En la práctica, Marcela aprendió a pedir ayuda afuera de esa relación única. Claudia aprendió a no cargar con la culpa por imponer límites. En la casa, los niños vivieron el cambio como una nueva coreografía. Al principio se olvidaban de recoger sus platos, pero con una pizarra en la cocina que marcaba las responsabilidades, la rutina fue agarrando forma. A veces, tras una jornada larga, Claudia escuchaba a su hijo mayor atender la voz de su hermano para que guardara su cuaderno. Eran pequeñas escenas de responsabilidad que se acumulaban. Manuel, por su parte, incorporó un gesto que quizás antes le habría parecido banal y ahora era transformador: dejar un papel en la nevera con las tareas del día para que Claudia no tuviera que recordarlas todas. No quitaba todo el peso, pero lo repartía. Claudia empezó también a construir rituales simples que no necesitaran grandes inversiones de tiempo ni adjudicaciones sacrificiales. Una caminata lenta por la mañana, una taza de té sin tener que pensar en la lista, 15 minutos de pintura 2 veces por semana. No volvió a la intensidad de antes, no aún. El punto no era recuperar todo a la vez, sino reconstruir partes con sentido. Aprendió a recibir ayuda, aceptar una invitación de una amiga para tomar un café sin convertirlo en un intercambio de favores. En la consulta del médico, que la veía cada cierto tiempo, la profesional celebró pequeños logros, menos palpitaciones, noches con sueño más reparador. No pronunció promesas, dijo verdades prácticas. Esto es un proceso, habrá retrocesos, pero mantener reglas claras ayuda. Un episodio que marcó un antes y un después sucedió un mes después de la caída. Claudia, por costumbre, miró el móvil a primera hora y encontró un mensaje de la asociación. Necesitaban a alguien para coordinar un evento. El viejo impulso buscó abrir la puerta. Con la respiración medida, miró la lista de turnos y respondió con una propuesta distinta. Ofreció coordinar, pero compartiéndolo entre 3 personas y con un presupuesto para pagar horas extras si fuera necesario. Algunos mostraron alivio. Otros se resistieron, alegando una supuesta atención voluntaria. Al final, la propuesta se aceptó. No había heroísmo en su acción, había sentido práctico, distribuir responsabilidad y poner límites a su disponibilidad personal. El cambio fue también una redefinición del amor práctico dentro de la familia. Antes, el amor de Claudia se medía en soluciones inmediatas. Ahora aprendieron a valorarlo también en su cuidado propio. Los niños, con la inocencia de la infancia, a veces expresaban su cariño con gestos, preparando una bandeja con galletas y una nota que decía «Gracias por cuidarnos», que dejaban en su mesita mientras ella tomaba su hora de lectura. No curaba todo, pero alumbraba el camino. No todo fue progreso lineal. Hubo recaídas. Una tarde, Claudia tomó horas extra en el trabajo para cerrar un informe y volvió a sentir tensión en el pecho. Hubo noches en las que, por culpa o por hábito, contestó mensajes después de las 9 y despertó con un nudo de inquietud. Aprendió a tratar esas recaídas con compasión, las observaba, reconocía el patrón y reajustaba.
El proceso de recuperación no era puramente físico, era reentrenar hábitos, reclamar el derecho a no ser siempre la respuesta inmediata. Al cabo de unos meses, la comunidad alrededor de Claudia empezó a mostrar pequeños indicios de cambio. Algunas madres tomaron la iniciativa de organizar turnos rotativos para las meriendas. Manuel se convirtió en la persona que reservaba citas médicas sin que nadie le pidiera. Marcela, después de varios intentos y de pagar algún servicio de apoyo, empezó a pedir menos a su hermana y más a otros cercanos. No fue una transformación total de la red social, pero se notó un desplazamiento. La carga dejó de concentrarse en una única persona. En una tarde luminosa de primavera, Claudia se sentó sola en la mesa de madera, la misma donde una vez había expuesto su cansancio en voz alta. Miró la taza de té que tanto había sido su compañera y pensó en todo lo que había perdido y ganado. No volvió a la persona de antes, no aspiraba a ello. La frase «siempre he podido para todos menos para mí» ya no sonaba a reproche sino a lección aprendida. Recordó la imagen del termómetro, la caída en la cocina, la voz del médico y la conversación con Marcela. Todo eso la había llevado a reconstruir. Esa reconstrucción fue imperfecta y poderosa a la vez. Claudia recuperó la guitarra con pausas cortas, tocando acordes que antes dejaba para otro momento. Empezó un curso de pintura online que hacía sin exigencias de producción. Programaba una hora de paseo diario, a veces con Manuel, a veces sola. Tomó la decisión de delegar tareas menores y de aceptar que algunos favores fueran pagados, porque el valor de su tiempo también merecía consideración. Aprendió a pedir ayuda sin sentir que traicionaba su identidad. En la escuela, la directora notó el cambio y propuso que el colegio implementara un sistema de voluntariado con reglas claras, inspirado por el caso de Claudia. No se trata solo de proteger a una persona, dijo en una reunión, sino de enseñar a la comunidad a distribuir responsabilidades. Ese gesto público no hizo el proceso más fácil para Claudia, pero sí le dio sentido. Su experiencia había funcionado como señal de alarma y puente para un ajuste colectivo. Con el tiempo, llegaron nuevas conversaciones con Marcela, ahora menos cargadas de dolor y más orientadas a soluciones. Se acordaron límites que ambas respetaron con esfuerzo, un número de emergencias cubiertas por semana y la búsqueda activa de alternativas antes de pedir a la otra. No siempre fue perfecto. La tentación de volver a lo antiguo apareció muchas veces, pero la memoria del suelo de la cocina impedía la repetición automática. Claudia aprendió una regla que no figura en libros. Los límites son también una forma de amor. Poner orden en su vida no significó cerrar la puerta a los demás, sino saber hasta dónde podía llegar sin romperse. Algunos perdieron la costumbre de pedirle todo, otros aprendieron a dar más. Y en la medida en que la familia asumió responsabilidades, la casa ganó algo que no se compraba con tiempo, una sensación de equipo. Eso no quitó la nostalgia por la Claudia que parecía poder con todo, pero dio lugar a una versión más sostenible de su generosidad. En una tarde en que el sol entraba perezoso por la ventana, Claudia se miró en el espejo del pasillo. El rostro tenía líneas de cansancio todavía, pero los ojos habían recuperado un brillo tranquilo. Se dijo en voz baja, sin grandilocuencias: «No soy menos por decir no». La frase, que hubiera sido una herejía para su versión anterior, ahora era una afirmación serena. No hubo grandes finales cinematográficos. Hubo pequeños momentos que sumaron. Un mensaje de Marcela agradeciendo que Claudia le hubiera ayudado a buscar otra niñera. Un dibujo de sus hijos colgado con orgullo en la pared. Una mañana sin palpitaciones. Claudia supo que la vida seguiría pidiendo
y que ella, a veces, tendría que decidir con firmeza. Aprendió que poner límites duele, que a veces rompe la comodidad de otros y que eso puede implicar pérdidas, pero también que esa pérdida abre espacio para relaciones más justas y recíprocas. Al final, su historia no fue una victoria absoluta, sino una lección compartida. Darlo todo no es una virtud si eso conduce a desaparecer. La entrega gana sentido cuando se sostiene desde la propia integridad. Si estás escuchando y te reconoces en Claudia, recuerda que priorizarte no es egoísmo, es supervivencia. No prometo soluciones instantáneas. Sí puedo decir que pequeñas decisiones sostenidas cambian el rumbo. Antes de despedirnos, una invitación. Comparte esta historia con alguien que siempre está para los demás y quizá nunca recibe lo mismo a cambio. Suscríbete para más relatos que invitan a pensar y a cuidar. Que encuentres la sabiduría para poner límites con amor, la fuerza para pedir ayuda cuando la necesites y la paz para descansar sin culpa. Que Dios te conceda calma y claridad en cada decisión,